amigos, hoy es domingo, el primer domingo del mes de marzo de este año 2025. Las cosas comienzan a ir de tal manera que es necesario comenzarlas a analizar, incluso suponiendo que van a pasar y no han pasado. Porque nos estamos acercando a una situación en el mundo que nos impide hacer análisis como los que veníamos haciendo en el pasado. Y lo digo porque antes era fácil saber qué países eran amigos y cuáles eran los enemigos, o en todo caso, cuáles eran los que se consideraban aliados y los que no se consideraban aliados, o los que podían ser aliados en un momento determinado y no serlo después. Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo vivió un periodo de paz y de crecimiento económico signado por la necesidad de evitar la guerra, porque en la guerra nadie gana. O sea, nadie gana todo. Algo termina perdiéndose. Y si bien es cierto que el mundo fue repartido en aquel momento entre dos grandes potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, eso no quiere decir en modo alguno que las cosas fueron como se planificaron. Stalin llegó a acuerdos justamente porque no le quedaba otro camino. Pero la idea de Stalin era apoderarse de Europa, tal como lo había hecho Hitler, porque Stalin pretendía colocar al comunismo en el centro de la política europea. Los que lo enfrentaron desde otros lugares, como Estados Unidos, se dedicaron también a evitar la expansión del comunismo. Mucha gente pensó que el comunismo era inevitable y que había que pararlo por cualquier medio. Y si bien es cierto que el Capital de Marx dio el marco, digamos, referencial para el comunismo, y a pesar de que el Capital fue estudiado ampliamente, sin embargo, nadie vio que el Capital de alguna manera chocaba con la realidad. A pesar de que se decía que íbamos a tener un mundo donde en el socialismo iba a haber todo de acuerdo a la capacidad de las personas, y que en el comunismo íbamos a hablar de todo según sus necesidades. Y obviamente se hablaba de distribuir la riqueza, una riqueza que probablemente estaba confiscada por las élites dominantes, en este caso lo que se conocía como la burguesía, y que la pelea era una lucha de clases. Marx planteó que el verdadero motivo de la evolución de la historia y de la humanidad tenía que ver con la lucha de clases. Y a pesar de que se intentó parar el comunismo, nunca se estudió a fondo en sus capacidades reales de avanzar. Muchos se hicieron de la vista gorda con los crímenes que Stalin cometía en la Unión Soviética, con el subjugamiento de los pueblos, y no solamente en la Unión Soviética, sino las grandes crisis que generó en los países de Europa del Este, que se habían hecho, digamos, parte de lo que llamaron después el Pacto de Varsovia, por el reparto del mundo. Pasaron muchos años, más de 70 años, con una sociedad soviética inviable, donde la pobreza se repartió a raudales, donde los pobres fueron mucho más pobres, y donde la represión y el crimen fueron el elemento base de esa sociedad. Un día se rompió. Un día se rompió porque ya no era posible seguir allí. Y quedaron vestigios de ese tiempo. Quedó Cuba y quedó Corea del Norte. Y quedaron algunos países asiáticos
que habían logrado su liberación en luchas, en guerras de liberación nacional. Pues bien, hoy nos damos cuenta que no fue posible, que el reparto del mundo sirvió un tiempo, pero que no siguió su curso, porque el mundo no se puede repartir como hicieron Churchill, Roosevelt y Stalin, porque depende mucho de lo que la gente termine pensando. Pues llegamos a estos tiempos donde se suponía que después de la Guerra Fría y de la caída del muro de Berlín, las cosas iban a tomar su curso, es decir, las sociedades iban a ser capitalistas, cada quien a su manera, pero dentro del capitalismo. Y eso pasó. El fin de la historia no fue que acabó con el capitalismo. El capitalismo entonces llegó a Rusia, mal aplicado, y a China, otro gran referente. Y lo que vemos hoy en el mundo es sociedades capitalistas de Estado, con políticas represivas impuestas, pero en fin de cuentas entregados de alguna manera a ese elemento tan satánico en aquellos tiempos como era considerado el mercado. Que alguien dijo en una oportunidad, no estamos hablando de una categoría política, el mercado es una categoría económica, no política. Y obviamente luego se dio claramente que como el mercado tenía la facultad de lograr asignar los factores de la producción. Y de eso se trata. Y llegamos a estos tiempos donde la realidad comienza nuevamente a toparse con algunas decisiones importantes que toman los grandes líderes de la época que estamos viviendo. Y digo grandes líderes no por sus dotes intelectuales y políticas, sino porque han acumulado un poder que les sirve para sus propósitos. Yo soy de los que cree, por ejemplo, que hay mucho gobernante en el mundo que quiere alinear sus intereses personales con los intereses del país que representa. Y sin duda, lo que pudimos observar en la Casa Blanca en estos días finales de la semana, donde el presidente de Ucrania era vapuleado por el presidente de los Estados Unidos y el vicepresidente. Es decir, un señor que le plantó cara a un dictador que pretendía tomar Ucrania en 2 semanas, en 1 semana, en 3 días, no sé qué y tal. Lo cierto fue que no lo pudo hacer. Y no lo pudo hacer porque, en principio, el gobierno que había en los Estados Unidos en esa época, percibió Ucrania y dándole apoyo al mundo libre, dándole apoyo a todo lo que significa la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y una economía que estuviera al servicio de los intereses de la sociedad y no de los intereses de un grupo en particular. Porque es verdad, cuando las sociedades responden a los intereses de grandes personas, no importa la cuantía de sus recursos, es importante, pero cuando la sociedad actúa en función de los intereses de un grupo muy pequeño, entonces las cosas comienzan a cambiar. Y también nos encontramos en una situación donde el mundo no conoce la verdad, donde se miente descaradamente y donde algunos creen que la gente les está creyendo a pie juntilla. Por ejemplo, pensar que la actitud como Trump sacó a Zelensky de la Casa Blanca no tiene repercusiones sino en los gobiernos y no en la gente es un gran error. Es un gran error. La gente hoy, mañana y pasado mañana va a tener una conducta que tiene que ver con este tipo de cosas. La gente ve, por ejemplo, como unos señores que viven, que tienen su familia y que han sido atacados, no por culpa de ellos, sino por culpa de un grupo fanático que inició un proceso de guerra, que los quieran sacar de allí, eso llega al corazón, no solamente de ellos, sino de otros. Y ese país que se siente poderoso porque su líder cree que es poderoso,
en algún momento va a sentir lo que significa lo que están sintiendo hoy ucranianos y la gente que está en la Franja de Gaza y los canadienses, a quienes poco se les reconoce lo que han sido. Creo que uno de los países más importantes del mundo es Canadá, que ha podido gobernar las aguas y construir sociedades desarrolladas y países y zonas desarrolladas, luchando contra la naturaleza y probando que la riqueza, ciertamente la riqueza más importante de un país son sus personas, son sus seres humanos, que son capaces de luchar contra la adversidad. Esto lo decía como un preámbulo, porque ya está con nosotros el amigo a quien se le conoce en los mundos intelectuales como el librero, quien publicó ayer su columna, una columna buenísima que yo siempre les recomiendo que no se la pierdan, porque ahí trae lo mejor de lo mejor en cuanto a información, pero además trae también sus reflexiones en distintas áreas, en distintos tópicos que son de interés. Me estoy refiriendo a Ronald Rodríguez Vargas, quien ya está conmigo, a quien la saludo y le doy derecho a palabra. Bueno, Ronald, estás allí, no sé si estás, no te estoy oyendo, no sé si tú me oyes a mí. No, parece que Ronald no me está oyendo. Yo voy a saludar a un gran amigo, a Pedro Alcalá. Pedro Alcalá, Pedro Alcalá Rodes, mi gran amigo de Maracaibo. Bueno, el librero no puede colocar, no se oye el librero. Yo no sé si ahora sí, ahora se oye el librero y Ronald Rodríguez a la vez. ¿Cómo está Ronald? No se oye, no. Hubo un intento de que entrara, pero no entró. Yo no sé si él me oye y sería bueno que me dijera si me está oyendo. Yo creo que sí, porque no he oído, no he podido ver acá a alguien que me diga que no. Intenta entrar nuevamente, Ronald. Intenta entrar nuevamente mientras yo me paseo por alguna cosa que quería decir antes de que tú entraras. Yo quería también señalarles que el día pasado, con el alborozo de muchos comunicadores venezolanos, el presidente Trump le quitó la licencia a Chevron para seguir explotando petróleo en Venezuela. Eso fue una decisión que tomó el gobierno Biden con la Chevron para tratar de recuperar una cantidad de dinero que el gobierno venezolano le debía a Chevron, y que como esas son relaciones de tipo comercial, pues había que entenderlas de esa manera. Sin duda, eso podría favorecer a Maduro en el sentido de que podía explotar petróleo libremente, porque con las sanciones norteamericanas y europeas a Venezuela, la situación se había puesto muy delicada, al punto que se perdieron 21.000 millones de dólares que según dicen lo gestionaba el señor El Aizami, y de lo que no se sabe nada, que por cierto tampoco se sabe nada del Aizami, no se sabe si está vivo, si está en su casa, en fin. Pero bueno, lo que sí está claro es que la Chevron logró de alguna manera producir cerca de 250.000 barriles de petróleo diario, y era una buena cantidad para el gobierno venezolano y también para la Chevron. Ahora, mucha gente está contenta porque creen que este es el principio del fin, porque creen que Trump sancionó a Venezuela. No, Trump a quien sancionó fue a la Chevron, porque Trump, recuerden que el Partido Republicano, en boca de Marco Rubio, en su momento no estuvieron de acuerdo con que se le diera la opción de la licencia a Chevron. Y Chevron, en la línea que maneja el gobierno americano de estos tiempos, es, digamos, un enemigo y había que castigarlo. No es tanto castigo a Venezuela, porque no se puede castigar de una manera y de otra. Por ejemplo, se manda un enviado a Venezuela que termina diciendo cosas como estas. El gobierno del presidente Trump no está por cambiar gobiernos. No, señor. Nosotros lo que queremos lo que en definitiva queremos es la seguridad, la tranquilidad y la felicidad del pueblo norteamericano. Lo demás es asunto de ellos. Lo dijo el señor Richard Reynolds,
que fue el enviado del señor Trump a Venezuela. Si eso es así, entonces estamos reconociendo que ese es un gobierno, que nosotros no lo vamos a tumbar porque no tenemos problemas con él, porque no nos afecta. Entonces a quien se está castigando es a Chevron. Solo que Chevron no dice nada porque Chevron tiene intereses bastante interesantes en los Estados Unidos y en otras partes que necesitan tener en la buena al presidente Trump. Tal como hicieron las tecnológicas. Todos los de las tecnológicas, excepto Bezos, que se dio cuenta al final de que las cosas no estaban buenas y dio la orden en el Washington Post de que las cosas cambiaran, excepto Bezos, todos los demás estaban enfrentados a Trump y ahora están toditos allí, como muchos, pero quizás esa luna de miel no dure mucho. Ahora sí tenemos al librero otra vez. Qué raro, qué malo que no puede entrar el librero. No puede entrar Ronald, de verdad que Ronald me escucha, pero yo no puedo escucharlo a él, no sé qué habrá pasado. El equipo que estoy manejando es el mismo de siempre y no logro que Ronald pueda eh, ingresar. Ya hemos optado por volver a comunicarnos, no fue posible. No se oye Ronald o no me oigo yo, Mario Rodríguez. Ronald, ahora habla, a ver. Bueno, me dice Ronald que el asunto es de Wi-Fi por allá. Vamos a ver si yo ahora aquí con esta. Ok. ¿Tú me sigues oyendo, Ronald? Yo de verdad que estoy aquí bien con el micrófono. Y, y tú me escuchas, perfecto. Bueno, ¿qué se puede hacer en estos casos cuando la tecnología se nos pone por delante y no nos permite seguir? Bueno, lo que yo quería decir era esto, que mucha gente está contenta justamente porque Chevron ya no va a poder seguir produciendo petróleo en Venezuela. La inflación en Venezuela sigue en su curso. La devaluación es persistente y la situación de los venezolanos se complica cada día más. Yo no sé cómo un gobierno, teniendo todas las opciones de poder avanzar, no lo hace. Aló, Ahora te oigo perfecto, aló, dale. Ahora te estoy oyendo. Te estoy oyendo, saludos, ahora te oigo. buenos días, feliz domingo a todos los que nos escuchan. Matizando unas cositas de lo que estabas diciendo. No olvidemos que Marco Rubio en República Dominicana, después de las declaraciones de Richard Grenell, dijo: Nicaragua, Cuba y Venezuela no están en la agenda de nuestros intereses en 2025. Eso también lo dijo Marco Rubio en República Dominicana cuando fue a buscar el avión que le decomisaron al gobierno de Venezuela. Marco Rubio, que por cierto no sé a dónde se quería meter durante la reunión de Zelensky con Trump, la celada que le tenía montada Trump a Zelensky, no digamos celada tampoco, sino que Trump juraba y perjuraba que tenía un acuerdo amarrado con Zelensky y que en esa reunión iba a lograr la firma del acuerdo y iban a marcar el hito de parar la guerra en Ucrania. Tan convencido estaba de eso que permitió que estuvieran medios de comunicación presentes, los canales, los youtubers, los periodistas que hicieran él estaba muy seguro de que eso iba a ocurrir y que iba a ser su momento de gloria. Con lo que no contaba era con dos cosas. La primera, que el que quiere ser su alter ego, que es J.D. Vance, se iba a lanzar con esa intervención con esa suerte de despropósitos que estuvo lanzando, a lo cual Zelensky, por muy educado que quisiera ser, no se pudo quedar callado la boca. Después entró Donald Trump a tratar de hacer el control de daño, pero ya estaba, como dirían los españoles, ya estaba Zelensky muy cabreado y aprovechó la oportunidad de decir las cosas que quería decir y que tenía que decir. Por cierto,
al periodista que estaba allí, que le hizo esa pregunta tan importante como lo era que por qué no usaba traje y corbata. No sé por qué esa misma pregunta no se lo hace a Elon Musk, que preside prácticamente el Consejo de Ministros de Donald Trump, se aparece a cada ratico en la Casa Blanca y en lo que no es la Casa Blanca, y no usa palto. La última vez que usó un palto y corbata Elon Musk, que se recuerde, fue durante los bailes de la toma de posesión el 20 de enero, que andaba de smoking. De resto no ha vuelto a usar más un traje. Pero el periodista le pareció muy simpático pues hacer esa pregunta a Zelensky, pero no se la hace a Elon Musk. Y bueno, lo que decía al principio, no sé dónde se quería meter Marco Rubio, que le ha tocado hacer de árbitro en ese papelonazo que está haciendo el gobierno de Donald Trump en el tema de Ucrania, pero también lo está haciendo con el tema de Gaza. Y por cierto, te doy más detalles. Fue Marco Rubio el que convidó a la delegación de Ucrania a un salón alterno de la Casa Blanca para pedirle que abandonara la Casa Blanca porque su presencia ya no era bien recibida ahí. El que está haciendo el papelonazo ahí es Marco Rubio, precisamente. Mire, yo te voy con a respecto contar. a Chevron, Ajá. con respecto a Chevron, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que es un castigo a Chevron, pero pasan cosas raras. ¿Por qué? Porque fíjate, eso es una licencia de 6 meses, pero una licencia de 6 meses que es revisable mes a mes, lo que quiere decir que no es una licencia de 6 meses. Cuando venía el 1 de febrero, dijeron que Donald Trump la iba a cancelar, pero no la canceló. Ahora que venía el 1 de marzo, Donald Trump dijo que había que cancelarla porque no podía ser, que no sé qué y tal, con una complacencia al lobby de representantes y senadores del estado de la Florida que lo estaban presionando. Acto seguido, hubo una segunda declaración, otra vez del inefable Marco Rubio, donde él decía que su oficina, o sea, la Secretaría de Estado, había girado instrucciones a la OFA para que se instrumentalizara esa orden presidencial. Volvimos a llegar ahora al 1 de marzo y resulta que en la OFA no escucharon ni a Marco Rubio ni al presidente Donald Trump, no hicieron la observación pertinente y tampoco el 1 de marzo se canceló como la habían anunciado. Y ahora dicen, creo que acabo de ver una información por allí, dice que se está preparando para tomar medidas. Bueno, la OFA no recuerdo qué autoridad de los Estados Unidos dice que se están preparando para instrumentalizar la cancelación en pocas palabras, yo prefiero a Donald Trump creerle en lo que realmente hace y no es en lo que dice, porque dice muchas cosas que en la práctica no se cumplen. Bueno, pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, está gobernando bajo la diplomacia es la de la amenaza y también en lo interno, pues. Pero efectivamente, ¿qué pasa con estos presidentes tipo Trump? Que se topan con la realidad. Esa realidad que a veces que es terca, porque todos tenemos la tendencia a construir una realidad a nuestra manera de ver, a nuestra manera de querer. Y resulta que la realidad es distinta. Por ejemplo, con la cuestión de los muchachitos que son hijos de inmigrantes que nacieron en los Estados Unidos, el presidente Trump pretende que esos niños no sean reconocidos como ciudadanos norteamericanos. Eso no lo puede evitar. Eso va a ir a donde vaya y él cree de verdad que la corte que tienen por lo menos 3 magistrados nombrados por él van a decidir. Es probable que sea muy conservador y es probable que lo acompañen en algunas cosas, pero lo que sí es verdad es que hay un cuerpo doctrinario en los Estados Unidos que es difícilmente violable, pues, porque la gente cree en esas cosas y Trump es un verdadero revolucionario. La gente considera que los revolucionarios son todos aquellos que son de izquierda, ¿no? Los revolucionarios también son de derecha. Trump está tratando de destruir todo el andamiaje digamos, legal
el tejido institucional de los Estados Unidos. Lo quiere acabar porque él dice que no funciona. La prueba es que mira cómo están votando gente de los trabajos y los jueces actuando, y entonces resulta que va a llegar un momento en que esa realidad va a colocar a los americanos en un disparadero, y sobre todo al Partido Republicano, que va a tener que decidirse, porque no es verdad que todos los republicanos están con Trump en este momento porque el tipo se les montó encima y no se lo pudieron sacar, pero resulta que las mayorías que tienen en las cámaras, a pesar de que en el Senado hay 53-47, esa es una mayoría precaria, porque seguramente cuando los asuntos lleguen a lesionar a algunos estados, esos parlamentarios responden a los intereses del Estado y no a los intereses de Trump. Por ejemplo, yo visualizo... En esa diferencia, mira, en esa diferencia de 5 senadores que hay en la Cámara del Senado, ya 7 republicanos, 7 senadores republicanos ya se han pronunciado abiertamente que no están de acuerdo con el despropósito que está ocurriendo con Ucrania. De hecho, antes de Zelensky llegar a la Casa Blanca, primero había estado en una reunión con senadores republicanos y demócratas, donde recibió todo el apoyo que ha venido teniendo la causa de Ucrania en Estados Unidos y en buena parte del mundo, desde hace mucho tiempo. Te quería hacer tres matices sobre todo esto que estamos hablando. Lo primero, esa Mariu Rodríguez que está escribiendo allí, esa es mi hermana, ella está en Houston. Ella está en Houston y ella está puntualizando. Quien dice que están instrumentalizando la medida de contra Chevron en este momento es el Departamento del Tesoro, tiene razón. De ahí fue donde yo obtuve la información hoy. Lo otro que quiero matizar es lo siguiente: el tipo de gobernante de Donald Trump no es inédito, lo conocemos en la figura de gobernantes autoritarios, que creen que su palabra es ley y que actúan en consecuencia. Hay ejemplos cercanos. Putin, ni se diga. En El Salvador tienes a Bukele, que ahorita Bukele está disfrutando de una gran luna de miel, pero yo quiero ver cuando ya los salvadoreños se cansen, porque alguna vez se van a cansar, que se cansen y quieren librarse de Bukele, que ya modificó una vez la constitución para poderse reelegir, cosa que no podía. Después tienes al primer ministro de la India, que hasta el nombre a la India se lo quiere cambiar. Después tienes a Víctor Orbán en Hungría. Es decir, son gobernantes que creen que porque ganan las elecciones son dueños absolutos de todo. Ellos hacen y deshacen, y durante un buen tiempo que están haciendo y deshaciendo cuentan con el aplauso y el apoyo popular, pero llega un momento que la gente se cansa, porque todo fastidia, todo cansa. Y también es lo que se conoce dentro de la ciencia política hoy día como los autoritarismos electorales, es decir, los tipos que ganan las elecciones y después van modificando el aparataje legal con el aplauso del pueblo y con las mayorías que disfrutan en determinado momento, y se religen y no hay forma de salir de ello. Otra cosa que hay que terminar de asumir y de entender, guste o no guste, que Donald Trump escogió como socio, pero no ahora, desde mucho antes de su primera presidencia, a Vladimir Putin. Yo lo dije la semana pasada. El primer acto, entre comillas, de gobierno del primer mandato de Donald Trump, después de la toma de posesión en las escalinatas del Capitolio, fue inaugurar una Trump Tower en Moscú. Esa elección, por cierto, estuvo todo el tiempo señalada de haber contado con la intervención electrónica, digital, de bots rusos que en teoría favorecieron el resultado electoral en favor de Trump. Es decir, la relación de Trump con Putin es vieja, y él ahora estará pretendiendo asociarse no, porque socios son, estará pretendiendo actuar en conjunto Rusia y Estados Unidos, haciendo pinzas en contra de China. Y entonces, bueno, todo el mundo tiene que capitular para no mondar, para satisfacer a los intereses del nuevo emperador. Por cierto, he escogido todo el fin de semana para pensar en la
figura del emperador para saber si Trump se aproxima más a Julio César, si se aproxima más a Napoleón, si se aproxima más a Calígula, que por cierto, si bien es cierto, ya se no quemó Roma, siguió siendo el mismo emperador perverso, autoritario, casi loco, que casi destruye Roma. Cuidado y si lo del incendio no es una metáfora para explicar los niveles de destrucción que causó en la ciudadanía, en el pueblo y en las instituciones romanas de entonces. Bueno, mire, yo quiero antes de eso decirte que yo no veo, no quisiera por mi admiración a Julio César, tampoco quisiera, a pesar de todo, por mi admiración a Napoleón, pero cuando hablas de Calígula también me preocupa, porque es que resulta que de Calígula se dicen muchas cosas, pero había una cosa en Roma que permitía que una vez que el emperador caía, todo su legado fuese destruido por completo y hacer creer que era el tipo peor de todo. Por ejemplo, te hablo el caso de Nerón y me tocaste el punto del Imperio Romano, que a mí me ha gustado tanto estudiarlo. ¿Pero qué quemó Nerón? Roma, eso que era Roma, lo que era Roma, la vieja Roma, era un sector, imagínate tú que era en Maracaibo, te lo voy a poner clarito, así como el Bajito, una cosita de esas que eran sitios que de verdad que estaban contaminadísimos, que eran imposibles de vivir, y había que buscar la manera de sacar. Por cierto, Francisco, disculpa, yo dije que Calígula había quemado Roma. Sí. No, pero Roma. No, entonces es un error. Roma la quemó Nerón. Pero dicen que por eso, es un error mío. La que quemó Roma fue Nerón. Dicen que quemó, pero ya los historiadores han descartado esa tesis. Pero voy a eso. Dicen que Nerón estaba en una colina de las 7 colinas que tiene Roma, tocando la lira cuando Roma se encendía. Y resulta que pareciera ser que le ocurrió algo parecido a lo que ocurrió en Lagunillas de Agua. Era imposible que ese pueblo siguiera allí en el lago. Y una noche se desató un incendio y nadie supo por qué. Y después apareció la acidogedia, aparecieron las cosas y tal. Pero le atribuyeron a Roma, pero Nerón, además de vivo que era, le echó la culpa, como siempre, la culpa a los otros, le echó la culpa a los cristianos. Es como, por ejemplo, que los tipos ahora, mira lo siguiente. Trump le echa la culpa de lo que está pasando acá, que es un país inseguro, a la inmigración. En Europa pasa otro tanto. Hitler acusó a los judíos. Mussolini acusó a los socialistas, y Chávez acusó a los esclávidos, y Fidel a los gusanos. Entonces siempre busca un enemigo. Y la izquierda latinoamericana hizo de su enemigo histórico a los Estados Unidos. Yo que estuve leyendo un trabajo sobre Calígula que hizo una historiadora alemana, y la convirtió en novela, porque tenía que ser novela, porque algunos datos reales les tuvo que meter algo de ficción. Hay una de las cosas que todo el mundo recuerda de los libros o de los emperadores. Se dice que Calígula nombró nombró cónsul a su caballo en una pelea con el Senado, que siempre las hubo y siempre las habrá. Calígula llegó a decir que su caballo probablemente lo haría mejor que ellos, siendo cónsul, pues. Sí, lo que quería era decir que porque era más leal, el caballo le era más leal que los senadores. Pero resulta que la gente dijo no, que Calígula había nombrado cónsul a su caballo. Eso no es verdad, y como no son verdades tantas otras cosas, incluso viendo un poco la historia romana, descubrimos que Calígula hizo obras interesantísimas que fueron destruidas en algún caso. Igual pasó con Nerón. Entonces, aquí, por ejemplo, yo vi a Trump decir que lo que hizo el corrupto Joe Biden, refiriéndose a lo de Chevron. Y digo, ¿y se puede hablar así en un país donde no se hablaba de esa manera? Este era un país donde no se hablaba de esa manera, donde... No, fíjate, por cierto, ahora que lo dice, y si tú analizas la expresión corporal que tenía Donald Trump en esa reunión con Zelensky, así echado, parecía un burro dormido, que medio se despertó cuando pegó los cuatro gritos que pegó, pero la mayor parte de la reunión estaba como un burro dormido, con los hombros hacia adelante, la corbata esa que usa él, que traspasa los límites de la buena
de la moda, que es más no traspasar más allá de la correa. Las corbatas deben llegar hasta el inicio de la correa, no traspasar. Pero ven acá, entonces, bueno, hay muchas cosas de las que hablar y te nos queda muy poco tiempo. Mira lo siguiente, te voy a plantear para la semana siguiente algunas otras cosas que te llamaré por teléfono, pero fíjatelo. Hay un escritor que no recuerdo el nombre ahora, que escribió El Miedo y escribió el periodista de los hombres del presidente, que trabajaba en el Washington Post, pero que ahora en este momento no recuerdo el nombre, que acaba de escribir... Ahora soy yo el que te escucho muy raro. Que acaba de escribir otro libro, preferido a Melania Trump. ¿Te acuerdas? La Esfinge. ¿Te acuerdas? La Esfinge, la momia. ¿Te acuerdas del libro del tipo que escribió, el periodista muy famoso que trabajaba en el Washington Post, que descubrió la cuestión del Watergate? ¿Lo recuerda? Bueno, no lo recuerdo el nombre ahora. Sí. Ok. No, Bob Woodward. Creo que sí, creo que ese. Carl Bernstein. El libro está. No, Bernstein no, fue el otro, Woodward. Es que no, eran dos. Woodward. No es Bernstein, es el otro. Exacto. Él tiene un libro que está por publicar. Otro hace poco. Otro, pero ahora viene uno también con información que probablemente le el audio. Le agrega. ¿No me estás oyendo? ¿Ahora? Bueno, perfecto. ¿No me estás oyendo ahora tampoco? Vamos. Tú prácticamente saliendo de la conversación. No, lo que quiero decir es que con este caso de los Estados Unidos habría que ver qué va a pasar. Yo tengo la impresión de que muchas cosas de las que se están haciendo ahora repercutirán mucho. Ahora sí te escucho. En las decisiones políticas de los Estados Unidos van a repercutir mucho. Y sin duda habrá responsables de ello. Quizá... ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Quizá en los próximos días o los próximos meses, cuando se acerquen mucho más las elecciones de las elecciones del dictado de término, las cosas se hayan modificado. Yo lo que sí creo es que la inflación en Estados Unidos no está cediendo y se está hablando ya de un proceso de estanflación. Cuestión que de conversar. Aparecieron los huevos. Aparecieron los huevos. Los huevos los están vendiendo ahora por unidad porque no se consiguen. Entonces, pero están por llegar los de Turquía. A pesar de que te voy a decir... Le van a llegar huevos de Turquía. Ok, perfecto. A pesar de que después de terminar contigo voy a ir a disfrutar de una exquisita tortilla. Una tortilla maracucha. Bueno, bien. Ahora entremos en el caso venezolano. Mira, te quiero decir dos cosas. Ya te dije lo que les viene de Turquía. El señor de allá, el demócrata, Carcabal, el presidente de Turquía, todo esto lo digo porque no me acuerdo el nombre. Erdogan. Le está apoyando a Donald Trump. Erdogan, ahí le está enviando los huevos. Lo segundo, que como cosa inusual aquí en Maracaibo estamos disfrutando el carnaval. La gobernación y la alcaldía se han imbricado en toda una programación carnestolenga. Ayer fue el desfile de carnaval, hubo fiesta en la calle Carabobo, hoy hay actividades deportivas, recreativas en la vereda del lago, esta noche y mañana hay actividades en Santa Lucía promovidas por Fundagra, es decir, estamos celebrando el carnaval. Bueno, la alcaldía, que tiene un plan de bacheo bien sostenido y bien consolidado, están tapando la mayor cantidad de huecos posibles, consiguió un competidor para el tema. Me explico. La otrora Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana, aquella corporación que promovió grandes proyectos de crecimiento y desarrollo económico para el estado Zulia, como la prematuramente muerta industria vinícola ya en el municipio Mara, y otros emprendimientos que hubo acá en el Zulia, ahora está bacheando. Es decir, ahora ves unidades de bacheo de Corpo Zulia en las calles de la ciudad. De verdad que los ciudadanos de Maracaibo agradecemos, porque todo el que se ponga a tapar huecos nos está haciendo un gran favor. Pero verdad, yo me pregunto hoy en mi columna si esa es la gran misión, o para eso ha quedado,
para esa misión ha quedado la otrora Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana, Corpo Zulia, que hoy día preside el general mayor Néstor Reverol. Y lo otro que te quería agregar, es que lean mi columna de hoy, porque en mi columna de hoy yo estoy avanzando que tanto en el Palacio de Buckingham como en el Vaticano, esquinado con el Hospital Gemelli en Roma, parece que se están cocinando en un caso la abdicación y en otro caso la renuncia del Carlos III y del Papa Francisco. Si lo analizas en frío, parece impensable. En el caso de Carlos, después de haber tenido la herencia que tuvo de su madre, y en el caso de Francisco que ha dicho que no, pues es argentino y tú sabes que los argentinos no renuncian al poder nunca, ni en sus peores momentos. Pero bueno, son realidades que están allí, yo las estoy comentando y estoy aclarando algunos hechos sobre el particular. Qué bueno es invisible. Qué bueno es invisible. De la iglesia vamos a hablar en estos días próximos, pero lo que te quería decir es lo siguiente: sigue en Venezuela el asunto del gobierno ganando la partida. La oposición, claro, cada día la oposición se fragmenta más. Y vi por allí que Acción Democrática, es que el gobierno nos tiene donde quería, inmovilizado, desmovilizado, en las casas, tumbando el gobierno o queriendo tumbar el gobierno por WhatsApp, Telegram y Facebook. Vi que el otrora Partido del Pueblo, por el que yo guardo gran simpatía, decidió no participar en las elecciones, y lo que me llamó la atención es que hicieron una consulta a 1.187 personas en el país. Pero en el comunicado lo colocan. Me llamó la atención que colocaran que ellos habían hecho una consulta con 1.187 personas en el país, que yo supongo que será no sé qué porcentaje de la militancia, pero me llama poderosamente la atención que ellos hayan salido de una vez a decir que ellos no van a participar, pero que los que sí quieren participar, cuando no tienes candidato, tienes candidato, porque ese es un partido que debía haberse hecho una gran autocrítica el día que lanzaron candidato presidencial a las primarias a un señor de apellido Próspero. Eso no, es que da vergüenza cuando uno oye de un comunicado. Por ahí reapareció el hombre, por ahí reapareció el hombre. Mira, los partidos que no tienen candidato, que no se ven con posibilidades de aspirar a nada o a casi nada ¿cómo se llama? En ninguno de los estados y en ninguno de los municipios. Claro, habrá excepciones, pero muy minoritarias. Esos son los que de una vez salieron todos a decir no a las elecciones. Igual que María Corina. Yo lo que le critico a María Corina no es que haya decidido no ir a las elecciones. A lo mejor esa es la decisión correcta, pero el tema es que no se consultó, no se estudió, no se analizó, y además el ir a las elecciones o el no ir a las elecciones no son un fin en sí mismo, debe ser la herramienta, el instrumento para algo que debe ser acompañado por unas tácticas, por unas estrategias y tal, y nada de eso hay. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día aquí? Los que dicen que sí van a participar, defendiéndose de los que dicen que no van a participar, que los están esmechando mañana, tarde y madrugada, porque dicen que no están defendiendo la victoria de Edmundo González. Y no es verdad, no es verdad. Lo que decimos que sí vamos a votar es que creemos que votando, movilizándonos, estamos defendiendo, estamos revalidando la victoria de Edmundo González. Es más, no solamente eso, sino que estamos haciendo algo, nos estamos moviendo, porque la contravida es la inacción, es decir, no hacer nada. Por eso es que yo vengo diciendo que el gobierno nos tiene donde quería, esmechándonos unos con otros, y en nuestras casas rumiando nuestras frustraciones a través del WhatsApp, Telegram y Facebook, que nos han convertido en los grandes analistas, en los grandes psicólogos y en los grandes sabedores de todo, porque aquí sabemos de todo y de primera mano. Aquí leemos un titular y somos expertos hasta en biología marina, en zootecnia, en lo que sea, porque leímos un titular en Twitter, en Facebook o en Telegram. Y lo otro es que
me parece todavía mucho más importante, y por eso que yo he dicho que hay que despersonalizar la política, en el sentido de que decir no a que no estoy de acuerdo con una posición que haya tomado María Corina, que haya anunciado María Corina, es tomado por sus seguidores como una agresión a María Corina y que estamos disputándole el liderazgo. Aquí no le estamos disputando el liderazgo ni a María Corina ni a nadie. Aquí lo que estamos es tratando de resolver la situación país, y resolver la situación país necesita de todos en una sola vía, en una unidad de propósito. Mira, unidad ante todo, pero no. Se nos está acabando el tiempo y quería lo siguiente, que nos dijeras dónde pueden leer tu columna. ¿Dónde se puede leer tu columna? Mira, mi columna se puede leer en Verdades y Rumores, se puede leer en versión final del diario, versión final, se puede leer en venezuelausa.org, se puede leer en Caiga Quien Caiga, se puede leer en el diario del Regional del Zulia. Es decir, en los medios impresos y digitales que protagonizan el hecho noticioso informativo del Estado Zulia, fundamentalmente. Mira, te voy a, ya para último, tengo una información que no puedo divulgar todavía porque no tengo tengo confirmada la fuente. Pero me dicen que alguien muy cercano a Manuel Rosales abandonó el Zulia bajo la posibilidad de que lo detuvieran la fuerza del orden público, es decir, no del orden público, la fuerza que controla a Diosdado Cabello. Parece que hubo una denuncia en días pasados en un programa de Diosdado. Y mira, eso es una historia que está circulando desde diciembre pasado. Desde diciembre pasado que Diosdado fue que hizo la denuncia, que tal, es muy cercano a Manuel Rosales, es su hijo. Bueno, es su hijo Manuel. Es su hijo Manuel. Es más, todo eso todo eso condicionó inclusive la posibilidad de irse o no irse a las acostumbradas vacaciones en decembrinas en los Estados Unidos de la familia Rosales, que si iba, que si no iban, a la final se fueron, y después venía el cuento de si regresaba o no regresaba, y a la final regresaron. Mira, porque lo que sí es cierto es que la familia Rosales en la primera avanzada se fueron todos, pero él se quedó aquí con su hijo, después regresó la primera avanzada de la familia, y Manuel y Manuel se quedaron y después regresaron juntos. Bueno, no, pero te informo que, como no lo tengo confirmado, pero no es un hijo de Manuel Rosales, es uno más cercano, es tan cercano como el hijo. Bueno, muy bien, amigos. Yo creo que Ronald Rodríguez dejó por muchas cosas por fuera hoy. No nos habló de cómo se iba a disfrazar en el carnaval, de cómo está la comida por Maracaibo, de cómo están las fiestas, de cómo está la calle esa que van a inaugurar, que está llamando mucho la atención. Y en fin, no nos contó nada del resto de Maracaibo y de los 56 años de las Águilas del Zulia, pero el domingo próximo le preparo una agenda para que Ronald Rodríguez les vaya contando todo lo que él sabe, que sabe mucho, pero hay que irse sacando poco a poco para que nos cuenten qué fue lo que discutieron ayer sábado en la Fuente de Soda allá de Irama, donde sé que se reúnen los grandes amigos de siempre. Fue un placer, amigos, haber conversado hoy con Ronald Rodríguez Vargas, y a ustedes también por haber estado conmigo y con Ronald. Y no se olviden que en cualquier momento volvemos otra vez al aire, porque con esto de las redes ahora, pues ya no necesitamos tener una emisora ni una televisora. Simplemente necesitamos que usted, si quiere, pueda oírnos en el momento o cuando lo desee, porque esta transmisión queda en las redes y usted la puede buscar allí para ver qué fue lo que dijo Ronald Rodríguez o qué fue lo que dijo Francisco Rojas. Fue un placer y nos vemos en el transcurso de la semana con Ender Arenas el lunes y con Ronald Rodríguez el domingo.